Ok, enfócate. Excelente, muy bien. Probando micrófono. Micrófono alto y claro. Excelente. Hola, yo soy Diego Salazar. Y bienvenidos a este nuevo video donde les voy a mostrar cómo es que edito las fotografías yo, ya que de hecho la semana pasada tuve una sesión en la Plaza de Andares aquí en Guadalajara. Y bueno, se me hizo algo interesante que podría mostrarles cómo es que edito las fotografías. Subí una fotografía a mis historias en Instagram y pregunté que si querían que mostrara cómo fue que edité esta fotografía, entonces pues la mayoría puso que sí. Entonces pues bueno, en este caso aquí estamos. Y bueno, bien, yo para editar las fotografías casi siempre tengo el mismo proceso, o sea, todo va por pasos. Bien, yo aproximadamente me tardo alrededor de unos 10 minutos más o menos en promedio. Hay algunas fotografías que son muchísimo más sencillas y hay otras que son más complejas. En este caso esta fotografía fue un poco más compleja, ya que nunca había utilizado el efecto de poner lluvia artificial. Y esto porque sí, en la sesión llovió. De hecho, mi temática yo quería que fuera de lluvia, que salieran las gotas, pero la realidad es que no salió como yo esperaba, entonces me vi forzado a utilizar pues gotas artificiales, y esto se hace muy fácil desde Photoshop, nada más que nunca lo había hecho y pues fue de estarle probando, jugando, intentando, borrando, volviendo a hacer y hasta que quedara como yo quisiera. Entonces esa parte sí fue un poco más larga, pero pues bueno, vamos a explicar el proceso que yo tuve. Bueno, en este caso pues lo primero vamos a hacerlo más fácil, abrir Lightroom. Y bien, pues como pueden ver ya esta es la fotografía que yo tengo seleccionada para poder editar. Si se dan cuenta, en esta fotografía tengo los valores, 1/160, ISO de 640 y utilicé un 50mm 1.4. ¿Por qué? Porque quería tener un poquito más angular, es lo más angular que tengo en un lente de retrato. Entonces pues lo utilicé en vez del 85 y pues bueno, lo primero que hago es irme a la parte básica, a los controles básicos, que es donde yo estoy modificando pues las altas luces. En este caso sí me parecía que había muchísimas altas luces, más en este barandal que había en la fotografía. Y pues bajando las altas luces voy a hacer que ese barandal no brille tanto, ¿no? Ya después me voy a la curva de tonos. En este caso para muchos les va a aparecer como esta configuración en donde ya les viene como por defecto en qué parte de la curva son las altas luces, que son, bueno, los blancos, que son hasta arriba, luego las altas luces, los tonos medios, las sombras y los negros puros. Pues en este caso a mí me gusta tenerlo un poquito más manual. Simplemente tienen que darle clic en la esquinita que está debajo a la derecha. Y bueno, para la curva de tonos yo siempre pongo 3 puntitos. Uno en el primer cuarto, el segundo punto a la mitad y el tercer punto en el tercer cuarto, ¿no? Digamos. Y lo primero que hago es subir poquitito, una ligera cosa, el primer punto. Ya después me voy al penúltimo punto, lo bajo. También me voy al último, le bajo también. Me voy al segundo punto y bueno, en este caso lo voy a dejar un poquito así hacia arriba. Y el punto de en medio lo voy a subir para que ilumine más la cara. Ya después me voy a la ventana de HCL o color y aquí lo que hago es pues simplemente variarle, jugarle tal cual con los controles. No tengo alguna configuración que siempre ponga, simplemente me pongo a jugar con los controles y ver qué tono del color me gusta más o veo cuál es el que combina mejor en la fotografía. Los que sí casi nunca toco son el naranja y el rojo, porque estos por lo general, o bueno, casi siempre modifican el tono de la piel. Entonces pues si modifico esos colores, la piel se va a ver pues modificada y ya la foto no se vería realista. Entonces pues simplemente hago la configuración de los tonos. En este caso azul me gustó un poquito más hacia la izquierda. También púrpura, bueno, púrpura lo voy a dejar así a la mitad. Bueno, lo siguiente que yo hago es irme a la ventana de calibración, a la pestaña de calibración, y aquí lo único que hago es lo mismo, o sea, jugar, configurarle, moviéndole, probando nuevos tonos. Entonces en este caso rojo me pareció X, verde sí me gusta más o menos cómo se ve si lo muevo hacia la derecha. Ya en azul no me gusta cómo quedó la configuración, entonces me voy a quedar con verde, lo voy a mover poquito hacia la derecha y les repito, yo nunca tengo alguna configuración ya preestablecida, o sea, simplemente me dedico a jugarle y listo. Voy a moverle un poquito más la temperatura, voy a poner un poquito más fría y le voy a subir la exposición, le bajé un poquito más los blancos. Ya después lo siguiente pues me voy a la herramienta de pinceles. En esos pinceles, eso sí, siempre tengo casi siempre los mismos pinceles, casi siempre, pero los que van de ley es este primero que dice claridad 7. Este es un pincel que yo puse como predeterminado, que simplemente tiene el valor de claridad en número 7. ¿Y esto para qué? Pues siempre remarco las cejas, las pestañas y los labios, que para mí es como lo más importante que debe de resaltar en una fotografía, por lo menos en este tipo de fotografía. Hay que tener un flujo del pincel un tanto suave para que no marque tan fuerte el pincel. Bueno, entonces remarco las pestañas, las cejas y los labios. Se pueden ver ya presionando o podemos ver lo que pinté pues con el pincel.
Y bueno, en la última versión de Lightroom ya agregaron una nueva característica, agregaron una nueva herramienta que es de textura. Bueno, en este caso también sirve bastante. Se me hace como un ajuste de claridad, pero un poco más detallado. Después voy a crear un nuevo pincel que es para suavizar la piel. En este caso, tenga la piel suave o no la modelo o el modelo, yo siempre lo utilizo simplemente como para esterilizar un poco más. En este tipo de pinceles yo siempre lo marco del lado que esté más cerca de la cámara. Entonces, digamos, si la fotografía está aquí, pues yo voy a marcar toda esta parte de la fotografía. Y además, en el pincel le voy a subir las altas luces. Esto precisamente para que el lado de la cara que le esté pegando más cerca a la cámara quede un poco más iluminado y esto lo hace ver un poco más estético. Y además también le voy a subir un poquito más la exposición, pero levemente, ya que después voy a hacer un nuevo pincel, ahora sí para iluminar totalmente pues, la cara, el rostro y algunas partes del brazo en este caso, porque veo que se hacen como unas sombras extrañas ahí. Entonces lo aprovecho también para iluminar el brazo, el cabello y pues en sí a la modelo. Esto para que resalte más, claro. Pues bueno, en este caso voy a utilizar un filtro también graduado. En este caso lo voy a hacer desde la esquina superior izquierda hasta abajo. Esto como para generar un efecto de luz un poco más natural, pero además le voy a poner un poquito de tinte o temperatura más fría. Juego también con borrar neblina. La opción de borrar neblina yo lo utilizo pues simplemente para que se haga un poquito más opaca el lado donde estoy aplicando este filtro. No es tal cual como subir la exposición o algo, porque sí sirve para aumentar la exposición, pero no es tal cual para eso. O sea, es nada más como que te hace un poquito más opaca la fotografía, como si tuvieras un contraste más bajo, como digamos bajar el contraste de la fotografía, pero para mí se me hace un efecto muy padre. Voy a subirle los blancos para generar ese efecto como si el sol estuviera arriba, aunque la temática es llover, simplemente pues hay luz que viene desde arriba, pues con este filtro voy a hacer ese efecto. Y bueno, voy a aplicar otro filtro, pero contrapicado. Esto le voy a poner una temperatura un poco más cálida, como si rebotara la luz que viene desde abajo de una forma más cálida. Bueno, voy a agregar también otro pincel para iluminar más el lado donde le está dando tal cual toda la luz, para que haya un poco más de brillo y en este caso pues aumentar todas las altas luces y un poquito más de exposición. Más filtros graduados, en este caso desde una esquina inferior y bajando las sombras. Esto lo hago simplemente para que la fotografía no quede muy plana. O sea, me gusta que haya partes oscuras, haya partes iluminadas, pero no al azar. Bien, ahora estoy aplicando otro filtro graduado, pero a ese mismo filtro le estoy aplicando otro filtro que es de luminosidad. ¿Qué es esto de filtro de luminosidad? Pues simplemente tomo una parte de la fotografía y la parte de la fotografía donde le esté tomando la muestra, la luminosidad que va a tener esa parte de la muestra, pues lo va a utilizar para que se aplique el efecto solamente a las zonas que tienen ese nivel de luminosidad. Entonces, como pueden ver, seleccioné una parte del paraguas donde está un poco más iluminado y esto lo hago para que no seleccione el cabello, que es más oscuro. En este caso, este pincel que le puse también borrar neblina, como les dije, hace como que le quita contraste a la fotografía, pero hay una parte que no quiero que se aplique ese filtro, que es en los ojos, porque siento que los hace muy planos los ojos y yo no quiero eso. Entonces lo que hago es simplemente en la herramienta de pincel, pero desde ese filtro, pues eliminar para que precisamente no seleccione o no se aplique ese efecto en los ojos. Ahora le voy a aplicar una viñeta, pero de color blanco. Muchos aplican una viñeta de color negro, pues está bien, cada quien sus gustos, pero en este caso busco como si fuera un efecto bokeh, lo que hay en esas esquinas, entonces lo aplico de color blanco. Agregamos un poco más de detalles con pinceles y ya por último voy a utilizar un filtro radial. Este filtro radial lo voy a invertir para que aplique lo que hay dentro de ese círculo y no lo que hay fuera. Y en este caso lo voy a hacer de una forma para que simule como si hubiera un haz de luz o un rayo de luz que le da desde la parte de abajo. También voy a marcar un poco más los ojos, ya que en esta foto se pierde un poco los colores o la intensidad de los ojos gracias a la luz que había en ese momento. Entonces pues simplemente los voy a marcar más, les voy a poner un poquito más de color y les voy a subir las altas luces para que se noten un poco más. También voy a remarcar un poco más los aretes para que resalten más y sean más llamativos, le voy a subir la saturación. Y ya nada más por último, pues les dije, la temática era como de lluvia, entonces yo quería ponerle gotas de lluvia a esta fotografía y bueno, lo que hice pues simplemente fue abrir la fotografía o mandarla a abrir a Photoshop desde Lightroom. Es la ventaja que les había mencionado de hecho en el video pasado. Por cierto, si no lo han visto, aquí se los dejo arribita por si quieren saber cómo hacer una sesión de fotos. Ahí está arriba. Bueno, ya fuera del comercial, entonces bueno, mandé la fotografía para que se abriera en Photoshop y esta parte fue muy tardada para mí,
ya que les decía, es la primera vez que hacía este tipo de efecto de ponerle lluvia a una fotografía, pero realmente es muy sencillo. Bueno, una vez que ya abrió la fotografía, bueno, en este caso hice una copia de la fotografía original, o sea, duplicándola por cualquier cosa que no quiero que se me dañe la fotografía o algo, y hacer una nueva capa en transparente, y con la herramienta de cubeta de pintura, pues simplemente voy a poner toda la capa de color negro. Después tenemos que aplicar en esta misma capa un filtro que es de ruido. Nos vamos a la pestaña de filtro, ruido, y añadir ruido. Tenemos que marcar la opción que diga monocromático para que todo el ruido sea nada más blanco o negro, que no sea de color. Ya verán por qué. Bueno, añadimos en este caso, pues mi fotografía es bastante grande, me parece un tamaño más grande que 4K. Entonces, bueno, el nivel de ruido que yo le puse fue 150 aproximadamente, entre 140 y 160 sería lo ideal. Y ya una vez que añadimos el ruido, tenemos con la herramienta de selección, simplemente tenemos que seleccionar una parte pequeña, un cuadrito pequeño de esta misma capa. Y una vez seleccionado, nada más tecleamos Control J para que solamente esta parte que se seleccionó se haga en una nueva capa, o sea, se duplique pero en una nueva capa. Una vez que seleccionamos nada más esa parte, presionamos Control T para poder configurar el tamaño de esta capa o de esta selección. Y tenemos que estirar la selección, tenemos que estirar esta capa. Tenemos que bajarlo todo para que cubra toda la fotografía. Después tenemos que aplicar un filtro de desenfoque, y en este caso tiene que ser un desenfoque de movimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues tenemos este ruido, pero son píxeles de ruido. Entonces con este filtro de desenfoque de movimiento, lo que va a hacer es que esos píxeles se van a estirar y van a hacer el efecto de lluvia. Entonces, bueno, aquí nada más lo que tenemos que hacer es seleccionar con qué ángulo quieres que haga el movimiento, o sea, dependiendo de, digamos, la dirección en la que va el viento. En este caso yo no quiero que sea un ángulo totalmente recto hacia abajo, sino que tenga como una inclinación. Esto como el efecto, como si hubiera un viento muy fuerte, pues las gotas no caen totalmente hacia abajo, sino se van hacia un lado. Y con una distancia de 40, 52 está bien. Ya también esto depende, es a su gusto, no son valores que tienen que hacer así porque sí, o sea, les digo, esto fue de muchísimo probar, jugar y a ver hasta cuándo me gustó. Realmente me tardé como una hora, entre media hora y una hora estuve jugando con todos estos controles, o sea, y no me gustaba cómo quedaba y repetía todo el proceso. O sea, yo lo que quería era que se viera real, entonces hay que jugarle con todo eso. Ya después en esta capa tenemos que aplicarle el modo de trama, esto para que nada más se queden, digamos, los píxeles blancos, tal cual nos va a dejar las, digamos, gotas de agua que están cayendo. Ya nada más lo que hice fue duplicar la capa de las gotas. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque tal cual me imaginé cómo hubiera quedado la fotografía si hubiera salido todas las gotas de la lluvia. ¿Cómo se verían? Pues en este caso hay gotas que están más cerca del lente y obviamente se ven más grandes, y por lo mismo de que está más cerca se van a desenfocar más, y las que están cayendo más cerca de la modelo o el modelo pues se van a ver más pequeñas y más enfocadas. También hay que aplicarle capas de ajuste, en este caso de nivel. ¿Esto para qué? Pues para que nos deje ver un poquito más la fotografía que hay por debajo y filtre nada más, por decirlo así en palabras más simples, que nos deje ver de una manera más clara nada más las gotas y no nos opaque toda la fotografía. Dupliqué la capa de las gotas y amplié esa misma capa para que se vieran más grandes las gotas, y le apliqué un filtro de desenfoque tal cual gaussiano o gaussiano también, y lo que hice pues fue desenfocar estas gotas para hacer el efecto de bokeh, de que las mismas gotas que están enfrente del lente pues se vieran más desenfocadas y más grandes, y así un efecto pues más real de las gotas. Además también jugué con el filtro licuar. En este caso lo que quise hacer fue que las gotas hubiera algunas que están un poco, no todas están cayendo en la misma dirección, sino pues hay vientos en las que, por ejemplo, del lado del abdomen, el viento está dando hacia un ángulo y a la altura de la cara el viento está dando hacia otro ángulo. Entonces lo que hice fue deformar las gotas para que en toda la fotografía unas se fueran como hacia arriba, otras un poquito más hacia abajo, otras un poquito más hacia los lados, y hacer lo mismo, un efecto más real. Entonces les digo, aquí es simplemente estar jugando, no hay de otra, pues jugar con los controles, jugar con los niveles, y hasta que nos guste la fotografía o estemos satisfechos, pues bueno, ya quedó. Y si les parece que este no es el mejor método o conocen algún otro, pues está bien, o sea, simplemente esta es la que más me funcionó y por lo menos la que a mí me parece un poquito más real, y créanme que estuve como una hora jugando con todos los controles. Entonces, pues bueno, se los dejo para que lo puedan utilizar. Si ustedes quieren, puedo hacer un tutorial más detallado de cómo hacer este tipo de efectos, y si quieren que lo haga, pues bueno, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. De hecho, cuando quise guardar esta fotografía me salió un error, y de hecho se estaba tardando muchísimo en guardar la fotografía para que ya se guarde con ese efecto en Lightroom. Y lo que pasó fue de que utilicé tantas capas y amplié tanto la fotografía, porque si de por sí la fotografía es un tamaño más grande que 4K, entonces quise ampliar la fotografía o la capa de las gotas todavía más grande, 2 o 3 veces más, pues era una capa muy grande, de un tamaño muy grande,
y me apareció un error de que no se podía guardar porque la fotografía pesaba más de 4 gigas. Entonces tuve que juntar todas las capas que hice con gotas, hacerlas una sola capa y eliminar todas las capas de abajo donde tenía todos los ajustes manuales. ¿Esto para qué? Pues para que la fotografía pesara menos y ya la pudiera guardar. Pues bueno, ya una vez terminada la fotografía nada más tenemos que guardarla y nos vamos a Lightroom y ahí debe de estar la fotografía con los ajustes de Photoshop, uno con los ajustes de Lightroom y luego otra con los ajustes que ya se añadieron en Photoshop. Y ya nada más queda exportar la fotografía y listo. Ahora, siguiente foto. Bien, para esta foto, pues bueno, tenemos también los ajustes principales que tenemos. En este caso, como pueden ver, pues utilicé un ISO de 125. Y pues bueno, es ir jugándole. En este caso voy a subir un poquito más las altas luces porque estoy viendo que no ajusta nada del fondo, nada más la cara. Entonces lo voy a aprovechar para iluminar un poco más el rostro. Y ahora nos vamos a la configuración de la curva de tonos. En este caso, pues con lo mismo, hacer 3 puntitos. En el primer cuarto, en la mitad y en el tercer cuarto. Y lo que hago, pues es lo mismo. Simplemente subir el primer punto, bajar el penúltimo punto, bajar el último punto. Esos dos últimos puntos es para suavizar las altas luces y que pues las partes más iluminadas se vean un poco más suaves, se suavicen un poco más. Ya después me voy al segundo punto, lo bajo un pelín, lo bajo nada más poquito y el punto de en medio lo subo también para que ilumine más el rostro. Y lo mismo, en la opción de HCL pues ir jugando con los controles, ver qué tono de cada color hace mejor la fotografía, hace que se combinen mejor los tonos. Es irle jugando, la verdad. Por lo menos conmigo no hay una configuración que siempre utilice. O sea, lo más parecido que hago en cada foto es la curva de tonos, pero aún así me gusta hacerlo yo manualmente, que no guarde ya los ajustes nada más para utilizarlos y agarrarlos, ¿no? O sea, me gusta hacer todo manual porque cada fotografía puede variar. Ya después nos vamos a la opción de calibración. Me gusta más el ajuste que utilizo del lado derecho en primario verde y además le voy a subir un poquito el primario rojo porque siento que combina un poquito más los tonos. También en la ventana de HCL pues utilizar la opción de luminosidad para ir cambiando el nivel de luz que hay en cada tono y también lo mismo que en la fotografía anterior, pues aplicar los filtros de suavizar piel aumentando las altas luces para que ilumine más el rostro, otro filtro donde pongo la claridad a nivel 7 y también un poco más de textura en las cejas, los labios y las pestañas. También voy a iluminar pues todo el cuerpo de la modelo simplemente para que resalte más del fondo y también le voy a dar un poquito más de textura al cabello, esto pues aumentando los negros, las sombras para que haya un poquito más de contraste y tenga un poquito más de profundidad la fotografía. También aplicar un filtro graduado simplemente por lo mismo desde la esquina de arriba hacia abajo, esto también configurando la temperatura, si la quiero un poquito más fría, un poco más cálida. En este caso me gustó más con un tono más frío, entonces por eso lo dejé más azulito. Y aquí voy a utilizar el mismo filtro radial que había utilizado también en la fotografía pasada, disminuyendo el ajuste de borrar neblina, bajándole, esto para que haga como un efecto de un rayo de luz. Bueno, ya una vez que terminé todo esto, lo que hago es copiar todos los ajustes que hice en la fotografía a las demás fotografías que tienen el mismo encuadre y el mismo fondo que tomé en ese mismo momento, simplemente la modelo tiene alguna posición diferente o algo. ¿Esto para qué? Pues me ahorro agregar todos los filtros y todos los ajustes que ya había hecho en esta fotografía. Lo único que sí no copio es los pinceles, pues tal cual los manuales y la eliminación de manchas, porque digamos, aplicaste un pincel en el ojo. Digamos que la modelo en la siguiente fotografía se movió. Pues cuando quieras aplicar ese pincel va a seguir acá, no en donde está el ojo, porque como ya se movió, ahora está aplicándose tal vez en el fondo o en el cabello y ya se va a notar ese pincel. Entonces para mí los pinceles y la opción de eliminar manchas tiene que ser totalmente manual y no se tiene que copiar. Y pues bueno, ya tenemos estas fotografías listas para entregar. Les recuerdo que si ustedes gustan que por ejemplo haga un tutorial de cómo hacer este efecto de lluvia un poquito más detallado, un poquito mejor explicado, porque eso se los estoy diciendo de una manera muy rápida de cómo lo hice. Entonces si ustedes quieren que haga este tutorial, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios y claro, yo lo hago con todo gusto. Les voy a dejar aquí abajo mis redes sociales para que me sigan, para que estén más al pendiente de mi trabajo, lo que subo. En este caso les voy a dejar aquí abajo también el link de las fotografías que acabo de editar para que puedan utilizar como ejemplo o que puedan verlas a más detalle. Y también si tienen alguna duda pueden dejármela aquí abajo, en cualquier red social mandan un mensaje, pues simplemente digan, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿se te pasó a explicar aquello? Pues simplemente escríbanme y pues yo les contestaré. Muchísimas gracias, yo soy Diego Salazar y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hola, yo soy Diego Salazar y hoy voy a mostrarles cuál es el proceso que por lo menos yo tengo para llevar a cabo una sesión fotográfica. ¿Qué es lo que hago antes, durante y después? Porque sí, tomar fotografías no es nada más agarrar la cámara y